Bueno chicos, vamos a empezar a ver un tema nuevo, un tema que es completamente nuevo para ustedes, que se llama las ecuaciones, que seguramente en algún momento habrán escuchado hablar sobre este tema que son las ecuaciones. Como es un tema completamente nuevo para ustedes, no lo vieron nunca en la escuela primaria, sería muy bueno que presten atención desde el primer video que yo les voy a mandar sobre este tema, que es el tema de las ecuaciones, ¿sí? Bien, primero, ¿qué es una ecuación o qué significa resolver una ecuación? ¿Sí? Resolver una ecuación es tener una operación en este caso es una suma, en donde tengo un resultado, pero tengo un número el cual yo no sé cuál es. Tengo que descubrir cuál es ese número, ¿sí? O sea que tengo que descubrir una incógnita. En este caso, bueno, yo lo representé con un espacio en blanco, el cual tengo que completar cuando descubra cuál es el valor de esa incógnita. Entonces, ¿qué son las ecuaciones? Es una operación, en este caso es una suma, donde tengo cuál es el resultado de esa operación, pero me estaría faltando uno de los números. ¿Qué sería entonces resolver una ecuación? Resolver una ecuación sería descubrir cuál es ese número. Una vez que descubro cuál es ese número, entonces ya resolví la ecuación. Entonces, se darán cuenta que como esto es una operación fácil, ¿sí? Y los números que estoy utilizando son también relativamente chicos y conocidos para ustedes, la realidad es que es bastante sencillo averiguar cuál es el número que tengo que descubrir o el número que falta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el número que falta sería el 4. ¿Por qué el 4? Porque si yo hago 4 más 5 me da 9, que es el resultado que yo tenía escrito en un comienzo. Entonces, una vez que averigüé cuánto vale ese número que me faltaba, o sea que descubrí la incógnita, eso es importante, entender que en toda ecuación voy a tener una incógnita, la cual voy a tener que descubrir qué valor tiene esa incógnita. Siempre es un número y tengo que encontrar el valor de ese número. ¿Cómo me voy a dar cuenta del valor de ese número? Va a ser sencillo porque siempre voy a tener una operación y siempre voy a tener un resultado de esa operación. Voy a tener un número que forma parte de esa operación y siempre me va a faltar el otro número. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos para poder resolver las ecuaciones? En este caso, por ejemplo, lo hicimos naturalmente por tanteo. Por tanteo es ir viendo a ver qué número podría colocar en este espacio en blanco para que si yo le sume 5, me da 9. Entonces, descubrí cuál es el valor de la incógnita, entonces ya resolví esa ecuación. El valor de la incógnita es igual a 4, ¿sí? Vamos a escribir otra ecuación. Por ejemplo, un número que yo no conozco, le resto 4 y me tiene que dar 6, ¿sí? Este es el ejemplo 1, este es el ejemplo 2. Esta es otra ecuación. ¿Cómo me doy cuenta que es una ecuación? Bueno, porque tengo una operación, en este caso ya no es una suma como el primer ejemplo, sino que es una resta. Tengo una operación, tengo un resultado, tengo un número que forma parte de esa operación, pero me falta descubrir este número. Entonces, ¿qué número podría poner acá para que si le resto 4 me dé 6? Bueno, acá lo puedo hacer por tanteo, puedo ir pensando qué números, son cuentas sencillas, por eso es fácil hacerlo por tanteo, si es algo natural que les va a salir. Me doy cuenta que el número que falta es el número 10. Si yo hago 10 menos 4 es igual a 6 y ahí resolví la ecuación, ¿sí? ¿Por qué digo que ya resolví la ecuación? Porque ya encontré el número que faltaba. En este caso, ¿cuál es el valor de la incógnita? El 10. En el primer caso, ¿qué valor tenía la incógnita? 4. Voy a hacer un tercer ejemplo, o sea, voy a escribir una tercera ecuación. Un número que yo no conozco por 2 es igual a 14, ¿sí? Bien, esta es otra ecuación. ¿Por qué me doy cuenta que es una ecuación? Porque tengo una operación, en este caso la operación es una multiplicación, tengo un resultado de esa operación, tengo uno de los factores de esa operación, pero me falta descubrir el número que falta. Entonces, tengo una incógnita. Siempre que tengo una operación, tengo un resultado y tengo una incógnita, tengo una ecuación. Entonces, toda ecuación la tengo que resolver. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 14? Acá también es sencillo. Voy acordándome la tabla, voy probando con números, ¿sí? Eso se llama tanteo. Cuando voy probando, me fijo a ver si el 6 sirve, si el 7 sirve. En este caso me doy cuenta que el 7 sirve porque 7 por 2 yo sé que es 14. Entonces, ¿cuál es el valor de la incógnita? 7. Como ya lo descubrí, entonces
puedo decir que resolví la tercera ecuación. Voy a escribir un cuarto ejemplo. Un número que yo no conozco dividido 7 es igual a 3. Otra vez tengo otra ecuación. ¿Por qué digo que tengo otra ecuación? Porque tengo una operación. En este caso, ¿qué operación tengo? La división. Tengo un resultado. Tengo uno de los números que forma parte de la operación, pero me falta descubrir el otro número, ¿sí? O sea, tengo una incógnita que develar, que descubrir. Entonces acá pues, empiezo a probar por tanteo, ¿sí? Entonces me doy cuenta que si yo hago 21 dividido 7 me da 3. Entonces ya descubrí cuál es ese número. ¿Cuál es ese número? El 21. O sea que ya descubrí cuál es la incógnita, ya resolví la cuarta ecuación, ¿sí? Esto que estoy haciendo es resolver ecuaciones, ¿sí? Es un contenido sencillo, no es un contenido difícil de aprender en absoluto. Por experiencia que tengo, la verdad que es un tema que les suele parecer bastante fácil a los chicos y que les gusta bastante, ¿sí? Pero hay que prestar atención desde el primer video que les estoy mandando para explicar lo que son las ecuaciones, ¿sí? Ahora, ¿es el único procedimiento para resolver ecuaciones el tema del tanteo? No, no es el único procedimiento para resolver las ecuaciones. ¿Cuál sería el otro procedimiento? Bueno, el otro procedimiento, el que es importante que ustedes aprendan, que es el procedimiento de poder ir a reversa, es decir, de ir de atrás para adelante, el deshacer la operación. ¿Qué significa esto? Ahora lo voy a explicar para que se entienda. Este procedimiento, que sería como un segundo procedimiento para poder resolver las ecuaciones, es importante que lo aprendan, porque el del tanteo también se puede usar, también es válido, pero en la medida que las ecuaciones se vayan haciendo un poquito más complejas, ya el procedimiento del tanteo van a tardar mucho para descubrir el número, probando con números. Entonces, este procedimiento que voy a explicar ahora es importante que lo aprendamos. ¿Cuál es este procedimiento? Voy a copiar la primera ecuación que hice, que era que yo tenía un número que develar, que yo no sabía cuál era, más 5 me daba 9, ¿sí? Siempre tengo que pensar esto. Siempre que yo hago una operación, siempre voy de izquierda a derecha. Este es el sentido de la operación. O sea, yo tengo un número, le sumo 5 y eso me da 9. Ahora, la idea de este procedimiento es ir a reversa, o sea, es ir desde la derecha hacia la izquierda, en otro sentido. O sea, lo que yo voy a tratar de hacer es de ir de atrás para adelante, como que hago todo el camino inverso, como que hago, como que rebobino. Entonces, al rebobinar todo lo que yo hice, ahora lo tengo que deshacer. ¿De qué forma se deshace? Bueno, utilizando operaciones inversas. Es decir, si yo al número que no conozco le sumé 5 y me dio 9, bueno, si yo al 9 le resto 5, voy a obtener el número que quiero descubrir, ¿sí? Entonces, para esto tengo que saber que existen las operaciones inversas. Por ejemplo, la operación inversa lo voy a anotar acá, la operación inversa de la suma es la resta, la operación inversa de la resta es la suma, la operación inversa de la multiplicación es la división, la operación inversa de la división es la multiplicación. Y después ustedes saben dos operaciones más que son importantes, que es la operación inversa de la raíz es la potencia, ¿sí? Voy a poner acá para que sepan qué es la potencia, y la operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, operar desde el resultado. Como yo voy de atrás para adelante, lo que hago es, bueno, al 9 le resto 5. ¿Por qué le resto 5? Porque para deshacer esta operación, como antes sumé 5, ahora tengo que restarle 5. Y si yo hago 9 menos 5, me da 4. Y ese es el número que había descubierto al principio cuando hice la primera operación, ¿sí? Que era 4. Fíjense que lo que hice es ir de atrás para adelante, operando desde el resultado, deshaciendo la operación que ya estaba hecha. Por ejemplo, en el número 2, en la ecuación número 2, ¿sí? Lo voy a hacer acá, era un número que yo no conocía, le resto 4, me daba 6, ¿sí? Cuando yo hice la operación fui de izquierda a derecha. Ahora yo voy a ir de derecha a izquierda, ¿sí? Deshaciendo esta operación. ¿Qué operación? La resta. ¿De qué forma se deshace una resta? En forma de suma. Entonces, como yo voy de atrás para adelante, siempre voy a empezar desde el resultado. Entonces, al resultado que yo tenía, le voy a sumar 4. ¿Por qué le sumo 4? Porque quiero deshacer esta operación. Al deshacer esta operación, llego al número que quiero encontrar.
Entonces 6 más 4 me da 10. Y ese es el número que yo estaba buscando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía la tercera operación, que era un número que yo no conozco, le multiplico 2 y esto me da 14, ¿sí? Vamos de nuevo, si yo quiero ir de derecha a izquierda, o sea, voy haciendo todo el camino inverso, o sea, como que voy de atrás para adelante, retrocedo, empiezo desde el resultado para terminar con lo que yo quiero descubrir. Entonces, en este caso yo me doy cuenta que hubo una multiplicación. Entonces, ¿cómo se deshace la multiplicación? En forma de división. Entonces, opero desde el resultado, ¿sí? Yo tenía el 14, que es el resultado, lo voy a dividir por 2, porque la única forma de deshacer una multiplicación es mediante la división, ¿sí? 14 dividido 2 me da 7, ese es el resultado que yo estaba buscando.